lo que sería el núcleo y las prebendas que da el Estado, y que es gente que están completamente discriminados, que son, digamos, la casta más baja y que no tienen derecho a nada, ni a alimentos, ni a esto, ¿cómo se llama? Ni a educación, y están sometidos a una estrecha vigilancia, ¿vale? Y yo hablaría de una cuarta casta, José, pero eso ya no creo yo que sea ortodoxo hablarlo, que sería la gente que están en el sistema de Gulag, porque mantienen a miles y miles de personas en un sistema de una red enorme de gulag que están por toda Corea del Norte y que son prisioneros simplemente por el hecho de cosas tan peregrinas como atreverse a criticar al líder o decir que algo no es verdad. Te refieres a los eh, campos de concentración o de trabajo a los forzado, campos de ¿no? concentración, sí, Bueno, es que en Corea del Norte hay una ley que castiga hasta la tercera generación. Es correcto. decir, si tú cometes un delito, entre comillas, de lo que ellos consideran delito, eres castigado tú y tu familia actual, los Ujú. descendientes y los descendientes de tus descendientes, hasta tercera generación. Es Tercera decir, por generación, eso hay sí. gente que nace en campos de concentración o campos de trabajo forzado y muere allí y no conoce nada más. Ujú. Nunca, no sabe que existe un mundo más allá del campo en el que están. Si no se lo cuentan, Sí, no, sí, no correcto. saben lo que hay. Se creen que el mundo es eso. Sí, eso es terrible, pero aparte también no es solo no es solo la familia, también tienen una responsabilidad social los vecinos, y Sí. también los vecinos son llevados al campo de concentración. Es decir, si este señor comete el delito de hablar mal del gran líder, entiendo que cuando es detenido se limpia su bloque de edificios, o por lo menos los vecinos más próximos, y se limpia su familia. Entonces son gente extirpada de la sociedad, y porque los vecinos son también responsables de esa persona. Es decir, es responsable un vecino de que tú no te conviertas en un criminal mental, como hablaríamos en 1984. Es Ujú. decir, lo que llamaríamos un criminal mental es un señor que piensa en contra del partido. Y en Corea del Norte, creámonoslo o no, un criminal mental es una persona que piensa en contra del gobernador, en este caso del amado líder o del brillante almirante no, brillante mariscal. Perdona. No me había acordado. A Kim Jong-un Dime, ¿sí? ahora no se le llama. Por un momento me dio un vuelco en el estómago y pensé que no habías puesto a grabar, ¿eh? Sí, sí, Perdona, ¿te que no he imaginas? puesto a grabar. ¡Ah! No. A Kim Jong-il se le Sí, llamaba el adorado líder. A Kim Jong-un se le correcto. llama, lo tenía aquí anotado y no me había acordado, el sol del siglo XXI. ¡Buah! ¡Qué fuerte! Ese es su nombre de pila. El El sol del sol del siglo siglo XXI. XX. Correcto. Son Volví, semidioses para la sociedad. claro. Volviendo a lo que estabas diciendo, lo que pasa es que he hecho este pequeño paréntesis y ya podemos hacer una primera recomendación por lo que voy a decir, que es el, Ujú, el documental Corea del Norte, Acceso al Terror. Es un ujú, documental muy bueno, ujú, está muy centrado en tema tortura, campos de concentración, campos de trabajo forzados en Corea del Norte y tal. Allí se cuenta la historia en primera persona, la cuenta él, un antiguo vigilante de un campo de concentración de Corea ujú. del Norte que consiguió Que, escapar, que es correcto que se fuga. se fuga, consiguió escapar y actualmente vive en Estados Unidos. Ujú, Creía entender que tiene una especie de lavandería porque sale trabajando pues, planchando ropa y tal el hombre, ¿no? Entonces, ujú. él cuenta eh, que, mm, a ver, él era soldado de Corea del Norte, Sí. pero apareció un documento, no sé cómo, apareció un documento en el que se descubrió que su padre había sido un desertor en la guerra de Corea. Buah. Entonces, claro, como la ley castiga hasta la tercera generación, a él, Le toca a él ir a... automáticamente le despojaron de todo y lo llevaron a un campo de concentración, de trabajo forzado, que es de donde escapó. Pero antes, durante la etapa en la que él había estado en el campo de concentración como vigilante, Sí. él explica
que él no tiene remordimientos por lo que hizo en aquel momento, porque él en aquel momento estaba convencido de que la gente a la que torturó y a la que mató eran los enemigos, eran los que estaban dañando, Claro. dañando al país y al régimen y al resto del pueblo. Y explica un caso en el que no me acuerdo exactamente qué es lo que había pasado, pero el caso es que matan a una familia entera del campo de concentración y la norma en esos campos es matar también a las 5 familias que hay alrededor. Ese día mató a 31 personas, porque Joder. él es el que se encargó de eso. Una persona había incumplido las normas. Las normas tan básicas pueden ser esconder comida. O sea, Ujú. solo Sí, esconder comida merece automáticamente la muerte. sí. Eso es así. Entonces, por ejemplo, pudo hacer eso un miembro de la familia, escondió comida. Matan a ese miembro de la familia y al resto de la familia, pero también a las 5 familias colindantes del campo de concentración. Porque Sí. tienen esa responsabilidad de velar para que sus vecinos dentro de un campo de concentración, no se perviertan, digamos, por decirlo así, muy entrecomillado, según sus normas. Sí, cualquier vigilante, cualquier persona que esté al cargo o vigilando en un campo de concentración norcoreano, tiene la libertad absoluta de poseer lo que quiera, de destruir lo que quiera o de matar a quien quiera, ¿vale? Hay normas luego a la hora de matar, pero se sienten con total libertad porque es lo que les han dicho, es decir, a la hora de obtener un castigo, a la hora de, perdón, proporcionar un castigo, a la hora de proporcionar una tortura, a la hora de proporcionar la muerte, ellos dispensan o palizas o lo que quieras hacer, tienen libertad absoluta porque realmente a los prisioneros los tratan como a ganado. Y a mí esto me recordó lo que estabas contando antes a la novela, otra recomendación que también es documental, que es Campo 14, Evasión. Evasión del Campo 14, zona de control total. O pone Campo 14, zona de control total. Es un documental que ahora mismo se encuentra solo en versión original, yo no he encontrado ningún subtítulo, y que cuenta la vida, la novela que ha escrito, o su libro de relatos, de Shin Dong-hyuk, espero haberlo pronunciado bien, que es la única persona que se conoce, o que se sepa, o que se tenga conocimiento, que ha escapado de Corea del Norte y que ha nacido en un campo de trabajo. Y entonces es lo que se conoce también, o sea, es una persona que también ha vivido en uno de los campos más terribles que existen, que es lo que se llaman zonas de control total o campo de control total. Entonces se entiende que dentro de la estructura de los gulag hay gulag más permisivos y menos permisivos. Entonces no solo es una persona que ha escapado de un gulag habiendo nacido en él, sino que también es una persona que escapa de una zona de control total, de un gulag de máxima seguridad, por así decirlo. La historia es terrible, la historia de este hombre es terrible, tan terrible como que él, la despersonalización que existe dentro de ese campo es total, y este señor, lo que él cuenta, es un tipo que nació en el año 82, es un tipo que cuenta que veía a su madre y a su hermano como competidores por la comida. ¿Vale? Y en el documental y en la novela cuenta cómo los denuncia por haber cometido una infracción, que no recuerdo cuál era, y él, uno de los primeros recuerdos que tiene es también ejecuciones en el campo, que eran sumarias y que eran públicas. Y entonces este hombre entendía que su madre y sus hermanos eran meros competidores de comida. Entonces, la despersonalización, el trato animal que es sometida a esta gente es terrible. Entonces, este hombre tiene conocimiento de lo que es Corea, de lo que es la capital, de lo que es el mundo exterior, por otro señor que llega al campo habiendo huido a China. Es un señor que se escapa del país, que logra llegar a China, pero China, parece ser que últimamente se ha aflojado bastante esta política, pero China, persona huida que trincaban, persona huida que devolvían a Corea. Y entonces, bueno, pues básicamente este señor cuenta, ahora se ha convertido en activista, cuenta en su novela que, vamos, terrible,
sus vivencias dentro del campo. Y bueno, es una cosa realmente descorazonadora, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que vive Winston en 1984, lo que describe Winston en 1984. Es terrible. La tortura, la degradación como persona. En 1984, no sé si recuerda, José, los vecinos que él tiene unos vecinos que él hace unas descripciones terribles de los vecinos, tipos sudorosos, que huelen mal, que es una cosa terrible, con unos niños que eran unas hienas del partido, es decir, unos niños que estaban en campamentos del partido y tal, y que los niños terminan denunciando a sus padres y a sus padres los terminan llevando al Ministerio del Amor. De hecho, a uno de los compañeros de allí del Ministerio del Amor, cuando Sí, detienen a Winston, sí, y él está en la celda esperando entrar a la habitación 101, ujú. Terrible. eh, meten a uno de sus compañeros que también lo habían detenido. Sí, Eh, y este hombre que ya lo habían torturado, cuando lo meten en la habitación le dice que no se acerque a él porque es seguidor de Goldstein. Goldstein es otro personaje que ni sí, siquiera se sabe si existe, pero sí. se supone que es el líder de la resistencia. Ujú. Y él llega convencido y explica que lo había denunciado su hija, porque su propia hija se había dado cuenta de que él era un partidario de Goldstein, un enemigo del régimen, y que ni él mismo se había dado cuenta. Que Efectivamente. gracias, llega a decir, gracias que ella se ha dado cuenta y lo ha denunciado, porque a él le habían lavado el cerebro de tal forma que ni siquiera se había dado cuenta. Cuando en Efectivamente. realidad era que a base de torturas continuas acaban convenciéndolo eh, de que él era un partidario de la resistencia y un enemigo al régimen, cuando él lo único que hacía pues era un tío bonachón, Sí. que lo único que hacía era cumplir con su misión en el Ministerio del Amor, que era reescribir la historia igual que Winston, y ya Ujú. está, ir a su casa y volver. Efectivamente, la vida es la que te limita al régimen. Claro, no Porque hay otra vida. el régimen es muy parecido, volvemos otra vez a la analogía con Corea del Norte, porque en el régimen no está permitido el amor, no están permitidas las relaciones personales, y el régimen es el que te dice con quién te puedes juntar, con quién te puedes casar, cuándo tienes que tener hijos y cómo tienes que tenerlo, etcétera, etcétera. Se interviene en todas las facetas más Íntimas. íntimas de la persona. De hecho, a las mujeres, recuerdas que la novia de Winston lleva un fajín que es de la Liga de Sí. Abstinencia y hablan sobre que también ese control del impulso sexual, el control del impulso de una persona a ser gregaria, a unirse con otras personas, etcétera, está suprimido dentro de la sociedad. Son como autómatas, son como robots. Y es terrible, es terrible. Y eso lo vemos también en Corea, es decir, no hay una relación personal sana ni interpersonal sana, es decir, es una cosa realmente terrible. Ya no digo dentro del campo, me refiero a fuera del campo. Es una cuestión que el Estado regula hasta el corte de pelo de sus ciudadanos, que es un tema que se toca en el documental de Propaganda Game. Sí, bueno, circuló una noticia que allí desmienten mucho, y es que Sí, todos los alumnos universitarios tenían que cortarse, llevar el mismo corte de pelo ¿cómo era? Que el sol del siglo XXI. que el sol del siglo XXI. Hombre, vamos a ver, el sol del siglo XXI tiene un corte de pelo bastante extraño con su rata en la cabeza. Ujú. Parece que tiene una rata muerta en la cabeza, pero a mí lo que me fascinó del documental era que un señor al que se le pregunta, ¿usted está obligado a llevar el mismo corte de pelo que el líder? No, 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 no. Pero aquí se dice en Occidente que hay una serie de tipos de cortes de pelo establecidos. No, 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 eso no puede ser. Aquí tenemos la libertad para elegir corte de pelo. Mire, mire. Y el tipo señala el cartel donde se ven los 14 tipos diferentes de corte de pelo permitidos. Sí, Y todos son iguales, o prácticamente todos son iguales, y todo el sí, mundo va con su pelo lacio, peinado a un ladito, cortito, no se te ocurre llevar melenita, no se te ocurre llevar nada, y dices tú, pero esos cortes de pelo son casi todos iguales, y ese señor dice, no, no, mire la libertad que tengo yo, pasa que aquí hay un cartel donde dice los cortes de pelos que hay, y el tipo
no se da cuenta de lo que está contando. Es decir, que dices tú,